17, que va a ser el que voy a enfocar un poco más, cuando dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Oremos. Bendito Señor, hemos leído tu palabra y ahora pedimos que tu Espíritu Santo prepare nuestras mentes y corazones para recibir, Señor, esta palabra. Toda ella es inspirada para nuestra edificación. Y te pido, Señor, que hables a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos. El tema, como les he mencionado, es buenas noticias. Buenas noticias, tiempo de celebración. O sea que buenas noticias para celebrar. Para celebrar. ¿Quién es Sofonías? Déjenme introducirme por un momento hablando acerca de este profeta Sofonías. Es uno de los profetas menores. En el canon sagrado, la Biblia, cuesta encontrar el libro del profeta Sofonías porque es uno de los libros más breves de las Sagradas Escrituras entre los profetas menores. Todos nos hemos aprendido de memoria los 12 profetas menores, partiendo desde Oseas. Después de Oseas sigue Joel. Después sigue Amós. Se me quedan algunos de ustedes, ¿no? Oseas, Joel, Amós. Después Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Una tarea, hermano Marcos, que toda la iglesia se aprenda de memoria los 12 profetas menores, de memoria, para que conmigo la próxima vez lo repitan si el Señor me concede venir. Pero vemos que Sofonías es uno de estos profetas menores. Él ministró durante un tiempo cuando Jerusalén, los israelitas, estaban pasando una cierta decadencia, pero había también un despertar. Se dice que fue profeta que vivió en Judá durante el reinado del rey Josías. ¿Se recuerdan quién era Josías? Josías era el rey, hermanos, que comenzó a gobernar cuando tenía 8 años de edad. Pero este Josías, como estaba muy pequeño, tuvieron que ponerle personas que le ayudaron. Y hay una mujer que resalta como profetisa. Y por eso quiero mencionar, bendito sea Dios por las mujeres que predican la palabra de Dios. Las mujeres que también toman parte para llevar el mensaje. Aquellas mujeres que se dejan guiar por el Señor también, dando la palabra. ¿Cómo se llamaba esta hermanita? Ella se llamaba Hulda. Hulda es parte como de las personas a las que el rey Josías, siendo un niño, oía hablar, consultaba. El papá de Josías no era tan creyente. Él se había metido hasta el culto de Baal al templo de Jerusalén. Imagínense, o sea que la idolatría se había metido por todos lados. Los lugares altos adoraban a la luna, al sol, las estrellas. Ellos habían cambiado, se había metido pues un espíritu religioso contrario, y la fe judía hablaba de adorar solo a Dios. Por eso es que dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Por eso es que nosotros, cuando hablamos acerca de Dios, sabemos, hermanos, que la doctrina de la Trinidad es tan importante.
Porque no estamos hablando de 3 dioses. Pero la mente humana no le entiende. ¿Cómo que van a ser 3 si solo uno? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y los hebreos, los israelitas, están solo con Jehová Dios, con Dios, Yahvé, solo Dios, uno. El pueblo cristiano interpretamos que Dios es uno, pero también es 3. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero en este tiempo, el padre de Josías y los reyes anteriores habían mezclado mucha idolatría. Pero Josías, cuando llegó a la edad de 16 años, ya tomó decisiones personales como rey. Y decidió seguir el camino de David, su padre, dice. No de su papá directo, sino David, su padre, es la genealogía. Porque si hubo un rey que anduvo en el camino de Dios y se esforzó por andar en la voluntad de Dios, fue el rey David. David, de quien se dice que fue conforme al corazón de Dios. Y no es que sea perfecto, no es que David haya andado rectamente en todas las áreas de su vida, sino que buscaba a Dios de todo corazón. Y cuando él cometía una falla, venía humillado delante de Dios, reconociendo la misericordia de Dios para con su vida. Queridos hermanos y hermanas, eso es importante siempre, buscar a Dios de todo corazón. Y que si le fallamos a Él, nos humillemos delante de Dios. Y que le digamos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, el tiempo cuando Sofonías desarrolla su ministerio es el tiempo cuando Josías está generando reformas. Probablemente comenzó a profetizar antes de que Josías reformara los desórdenes de su nación. Pero también Sofonías es descendiente del rey Ezequías, un rey de Judá que vivió con rectitud también. Su ministerio dice que rompió los 70 años de silencio que habían comenzado al final de los ministerios de Isaías y Miqueas. Y también se menciona que Sofonías escribió en un estilo vehementemente muy fuerte, porque anuncia el día ardiente del Señor. El día de ira. Si ustedes ven el capítulo 1, aparece ahí el día de la ira de Jehová. Y Sofonías habla acerca de ese día, que en el contexto histórico puede referirse también al acontecimiento terrible cuando los babilonios vinieron y sitiaron Jerusalén y destruyeron. Pero también, de todas maneras, la Biblia nos habla de los acontecimientos futuros que están por suceder. Ese día cuando Dios permitirá que este mundo arda en fuego, amados hermanos. Será un día difícil, un día de tribulación, el día de los tiempos finales que se anuncian en la palabra del Señor, que serán tiempos duros. Ahora, Sofonías pertenece al grupo de los profetas menores del Antiguo Testamento y consta de 3 capítulos. No voy a tocar los primeros 2 capítulos, sino solamente el 3er capítulo. Porque Sofonías pronuncia, hermanos, un lenguaje duro, difícil, fuerte. Él está hablando acerca de la situación que viene. Y en medio de ese mensaje difícil, él también, usado por Dios, usa un lenguaje o un mensaje de celebración.
de bendición. Porque así sucede, hermanos. En medio de todas las crisis del tiempo de la vida, Dios siempre mete su bendición, su gracia a nuestro favor. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en momentos difíciles en la vida? Por enfermedades, por quizás momentos cuando sentimos que todo va en contra. Pero de repente el río de la gracia de Dios se mueve a nuestro favor. Y Él nos saca adelante. Y Él levanta del polvo al pobre, dice la palabra, y del muladar al menesteroso, para hacerlo sentarse con príncipes de su pueblo. Mire, aquí estamos nosotros, usted y yo, aquí estamos sentaditos hoy, en medio de una comunidad de cristianos evangélicos. Aquí estamos nosotros sentados. Alguien dirá, ¿cómo es que yo estoy aquí sentado? Alguien podrá recordar pero hace unos años, ¿cómo andaba yo? ¿Cómo era mi vida? Pero hoy soy un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, aleluya, para que anunciemos las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a esa luz admirable que es Cristo Jesús. Y por eso, aquí en medio de este mensaje duro del profeta Sofonías, hay como un mensaje de bendición, de alegría, una buena noticia para celebrar. Una buena noticia. Las buenas noticias. Y aunque en el mundo escuchamos solo malas noticias, ya el hermano Noé estaba hablando de las malas noticias, yo de eso no voy a hablar. Yo les traigo buenas noticias, porque el Señor está con ustedes, el Señor está con nosotros, aleluya. Ahora, de esta porción que yo les menciono hoy, este capítulo número 3 de Sofonías, hablando acerca de las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias que nos presenta Sofonías de parte de Dios? Y que fueron dichas a la nación hebrea, pero que hoy son dichas para nosotros. En primer lugar, algo que nos hace celebrar es este versículo número 17, cuando dice la palabra del Señor: Jehová está en medio de ti. Poderoso. Jehová está en medio de ti. ¿Qué querrá decir el profeta cuando dice Jehová está en medio de ti? Y este es el pensamiento que me llama la atención. Dios, el creador de cielo y de tierra, está con nosotros. Y no Jesús lo dijo también, pues, donde estén congregados dos o más en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en el templo, hermanos, cuando venimos el día domingo, entre semana, en cada momento cuando nos reunimos, aquí está Dios con nosotros. Dios. Puede ser que el hermanito que esté a su lado no lo sienta, pero usted sí lo siente. Podría ser que alguna persona dice, no, este es un culto así como todos los cultos evangélicos. Cantan, oran, piden ofrenda. El diezmo piden, porque no que se enojan porque piden diezmo. Hay gente que le agarra aversión a eso. Y entonces, y ven las cosas desde el punto de vista terrenal, aquí. Y no se dan cuenta que de todas maneras cuando se mueren, nada se llevan. Nada. Yo, hermanos, quizás de mis hermanos soy el que pasé más cerca los últimos años con mi papá. Pastor por casi 70 años, el ancianito. Y Dios lo bendijo a él. En su tiempo él llegó a ser como uno de los pastores de la iglesia en nuestra denominación más grande en El Salvador. Allá por 1985, 86 estaban celebrando los 25 años y esa iglesia reunió 25,000 personas con todas sus filiales. Tenía como 40 filiales. En aquel tiempo no era muy usual
ver megas iglesias. Ya esa ya era una mega iglesia. Desde la década del 60. En Guatemala no había nacido todavía el doctor Otoniel Ríos Paredes con la gran mega iglesia que se llama Frater, o ¿cómo se llama esa iglesia? Elim. No estaba el doctor Jorge H. López con la mega Frater. Y hoy en Guatemala hay una mega Frater, una mega iglesia de Cachluna, tremenda congregación que reúne más de 15,000 personas en cada culto. 15,000 de 11,000 personas. En aquel tiempo no, pero Dios usó al hermano Juan Bueno y al hermano Cristóbal para un crecimiento en aquel momento, una iglesia con el sistema de filiales por todos lados. Pero miren, llegó el momento que él se jubiló, se retiró y dijo: me voy a retirar, viene otro a esta iglesia y yo voy a comenzar, aunque sea para mi vejez. Y Dios lo bendijo, iniciando otra obra. Y ahí terminó sus años de vida. Le sirvió a Dios. Pero cuando fallece él, ahí deja su carro, ahí deja su casa, ahí deja a la esposa, ahí deja a los hijos. Mi oficina está a la par de la oficina que él ha dejado. Y por respeto hasta hoy no la hemos tocado, hermanos. Solo la hermana que entra hacer aseo una vez por semana o una vez al mes, y todo, ahí están sus libros, su reconocimiento. Y yo entro en veces y digo, pero yo digo, ¿y qué voy a hacer con todo esto? Me siento que lo debo de botar. No. ¿Y qué voy a hacer? No. ¿Qué? ¿Donar? Hay gente que dice: no, a mí no me den cosas de muertos. ¿Qué cosas? Hay un pantalón que yo me lo estoy poniendo y cuando me lo pongo siento la unción de lo alto. Uno no haya que hacer. Pero de algo sí les quiero decir, hermanos. Y es que todo lo material se queda. Pero hay algo que trasciende. Y es que cuando tenemos nosotros nuestra comunión con Dios, qué lindo es saber que ese Dios todopoderoso, creador de cielo y de tierra, ese Dios maravilloso que está con nosotros en esta mañana aquí, Él nos dice: no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Todo lo terrenal va a quedar aquí. Lo material se queda. Ahí se va a quedar Donald Trump con todo lo que quiera quedarse. Todo. Pero el día que se muera no se lleva nada. No se lleva nada. Porque nadie nos llevamos nada. Por eso que yo digo, y la mejor satisfacción que el ser humano puede experimentar y por la cual nosotros tenemos que darle gracias a Dios es porque tenemos la presencia de Dios con nosotros. La presencia de Dios en medio de nosotros, orientando nuestra vida, llevando nuestro caminar. En este día démosle gracias a Dios por el Señor que está con nosotros. Amén. Su santa bendición, su santa provisión. Él está con nosotros. Y hay que celebrar que Dios está en medio de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Una segunda razón que dice aquí Sofonías: Dios nos salvará. Oiga, ese versículo, en el mismo 17 dice: Él nos salvará. ¿Nos salvará de qué? Bueno, nos va a salvar de todo. Es que Dios es el que nos salva. Dios nos salva de enfermedades. Yo alabo al Señor, hermanos, que todavía Dios me usa a mí para salvar enfermos. Aunque últimamente en la pandemia se me murieron muchos hermanos de la iglesia.
Y en son de broma le decía yo a los hermanos, no me llamen a orar por los enfermitos mayores porque se me están muriendo. Y yo llegaba a orar y se me morían. Sí, así, aunque no lo crean, hermanos. Y entonces los hermanos de repente, no, al pastor no lo llamen, que vaya un diácono. Pero estos días, angustiada una familia, porque su papá con una situación difícil del colon, pero una enfermedad, y él mal, pero con dolores. Y me dijeron el viernes, vaya a orar, por favor, pastor, vaya a orar. Pasó viernes, no fui. Se me puede morir, dije yo. Sábado, no fui tampoco. Pero el domingo, después de haber estado en 3 cultos, porque tenemos 3 cultos allá en la iglesia, ya descansando me recordé, el hermano René, voy a ir a verlo. Ya no le dije nada a la familia. Vi la identificación donde estaba en el hospital general. Y cuando ya todo está cerrado a las 9 de la noche, que ya no hay visitas, fui, pasé por la gasolinera, compré un líquido de aquellos de agua como tipo suero, lo compré, lo metí a la bolsa y fui silbando, iba, y los policías me quedaron viendo, a saber por qué ni me preguntaron papeles y yo solo entré. Con una mi camiseta blanca, quizás pensaron que era médico, ¿sabían? Pero en medio ya a las 9 de la noche logré entrar en el hospital. La señora recepcionista me dijo, ese allá al fondo, está lejos, aquí tiene que ir al otro lado. Caminé. Cuando entré a la zona donde están todos los pacientes, hay todos los pacientes, pregunté, ¿cuál es la cama esta? La número tal. Entre ahí está, me dijeron. Gracias a Dios que ni me preguntaron nada, qué andaba haciendo a esa hora. Mire, cuando es algo de Dios, hermano, las cosas se abren así. Entré y el hermano estaba que le decía así, del dolor. Pero cuando me puse al lado de su camita, él me vio en su angustia. Pastor, dijo, comenzó a llorar y a hablar en lenguas. A llorar y a hablar en lenguas. Y yo no tuve más que también llorar y hablar en lenguas. Y yo solo le dije, he venido para orar por usted, hermano. El Señor lo sanará. Y va a salir de este lugar sano, con la ayuda de Dios. Y yo pensando en aquello que les dije, Señor, tú lo puedes sanar. Pero miren, hermanos, pero ya eso de que yo les dije anteriormente, mejor ya no se lo hubiera contado a ustedes. Pero la cosa es que oramos y oramos. El vecino que estaba ahí en la camita al lado estaba más quebrado que este. Ese estaba peor porque estaba con sondas. Pero miren, oré con fe. Yo sentí algo especial también. Oré con fe. Con fe. Y miren, lo dejé calladito, quietecito. Él feliz. Eso fue el domingo en la noche. El lunes yo estaba haciendo fila en el banco, en la plaza ahí, en la plaza San Luis. En el banco que es tan largo, cuando recibo una llamada de parte de la hija, pero no contesto en el teléfono. Me volvieron a llamar. Pastor, mi papá quiere hablar con usted, me dice. Ya hablaba bien. Y él feliz porque había llegado a visitarlo. Pastor, me dice, dice el doctor que la visita suya me ha generado un levantón. Me siento bien, me dijo. Oiga, me siento bien y hoy en la tarde me van a dar el alta. ¿No cree que Dios hizo ese milagro? Dios lo hizo. Martes estaba allá en su casa testificando el milagro de Dios.
Hermanos, Dios sigue salvándonos. En el aspecto físico, Él es el que nos salva de accidentes. A saber cuántos de nosotros hubiésemos sufrido accidentes difíciles, pero Él nos ha salvado. Él nos salva de enfermedades. Él nos salva de conflictos, porque Él es nuestro Salvador. Pero también dice la palabra del Señor, Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, porque Él es el único Salvador. Jesucristo salva, aleluya, nuestro bendito Salvador. Y aquí el profeta Sofonías resalta ese pensamiento cuando dice, Él nos salvará. Diga usted, Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Aleluya. Él es mi Salvador. Alabe al Señor. Él es nuestro Salvador. Alabamos su santo nombre. Gloria a Dios. En tercer lugar, Dios se gozará al ver nuestra devoción. Leamos por favor el versículo 17 una vez más, cuando dice la palabra del Señor ahí. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cántico. Dice, se gozará al ver entonces con cántico nuestra devoción a Él. Por eso es que el pueblo de Dios canta. Nosotros somos cantantes. Cantamos. Lo que pasa es que no hemos encontrado un director que una bien todas nuestras voces. Los de voces bajas, altas, los contraltos, sopranos, los barítonos. Pero cuando nos unimos todos cantando, qué lindo es escuchar una congregación, una iglesia alabando al Señor. Es maravilloso. Se oyen las diferentes voces alabando al Señor. Y aquí vemos que Dios se goza al oír nuestro cántico, nuestra devoción. Él conoce nuestra intención también, nuestro corazón. Por eso, hermano, hermana, usted siempre que pueda, cántele al Señor. Aunque a su mamá le diga que feo cantamos. No le hace, usted cántele al Señor. Si un hermano nos dice, vos un poco desentonado. Llegó allá a San Salvador un hermano que nos estaba orientando sobre las cosas de ministrar. Y es cierto, dice él, que cante el mejor que puede cantar, dirigiendo la alabanza. Pero si no canta bien, nosotros allá en el parqueo hay una ceiba, una gran ceiba, la sombra. Entonces dice, al que canta desentonado, mándenlo a cantar a la ceiba, dice. pero no lo desechen, ¿verdad? Pero que cante siempre. En el baño cantemos. Yo quiero decirles, hermanos, que Dios se deleita cuando nosotros le rendimos alabanza y adoración a Él. Él se deleita. Siempre que podamos, expresemos al Señor nuestro cántico. Estos días se han dado sentadito a la par de Raquelita. Y Raquelita están ensayando un canto, porque dice ella que van a cantar el próximo viernes. Aquí los niños parece que van a cantar, o en algún lugar van a cantar. Y anda cantando aquel himno que dice, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas ahora veo, perdido, y Él me encontró. Qué bonito es cuando uno canta al Señor esos cánticos que también hablan de nuestra experiencia. Cómo nosotros podemos expresarle al Señor alabanza, gratitud por lo que Él ha hecho con nosotros. Pero aquí dice que Él se gozará en medio de nosotros al ver nuestra devoción. Un cuarto aspecto de este profeta es que
Dios callará de amor. Callará de amor. ¿Qué significará eso cuando dice callará de amor? Es que Dios, hermanos, Él todo lo oye. Dios está en todas partes. El atributo de Dios es que Dios está en todas partes. Pero hay momentos cuando Él quizás hace callar el concierto de ángeles para oír la iglesia, centro cristiano, cuando está alabando y glorificando el nombre del Señor. Callará de amor también puede llevar aquel pensamiento de que pone atención a lo que nosotros le decimos. Por eso es que el salmista dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice, y me hizo sacarme del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mi pie sobre roca firme. El Señor como que calla de amor. Por ese amor que Él nos tiene a nosotros, pone atención particularmente en cada uno de nosotros. En este día domingo, hermanos, el Señor oye la petición de su corazón. El Señor escucha y sabe cuál es su necesidad. Y cuando uno, aunque sea así, con palabras sencillas, le decimos al Señor, Señor, esto, Él lo conoce, Él lo oye. Y Él se manifiesta y Él obra a nuestro favor, porque Dios callará de amor. En quinto lugar, Dios se regocijará con cántico. ¿Ve? Se regocijará. Celebremos, porque Dios también es un Dios de alegría, de gozo. Y por eso es que todos los salmos, los últimos salmos del Salmo 40, 50, hablan del cántico para el Señor, de alabar el nombre del Señor. Aún el Salmo 150 es el que dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Bendiga el nombre del Señor. Celebremos con pandero. Celebremos con instrumentos musicales. Celebremos la presencia de Dios. Celebremos su gracia. Él quiere juntamente con nosotros regocijarse en cántico. En la Biblia hay muchos ejemplos de la expresión de los cánticos, pero quizás el que más sobresale es el rey David. El rey David se gozaba en la presencia de Dios. Él era un músico, porque cuando cuidaba las ovejas de su padre en las montañas, él tocaba el arpa. Esa música, esa alabanza, esa forma de ministrar, fue la que ayudó al rey Saúl para apaciguar. Cuando la influencia del enemigo venía sobre él, y entonces mandaban a llamar a David. Y el joven David tocaba el arpa, el instrumento, y entonces apaciguaba. Quiero decirles, hermanos, que nuestro adversario, el diablo, muchas veces quiere en nosotros generarnos males, destruirnos. Satanás, nuestro adversario, genera crisis en medio de nosotros. Pero ahí es donde tenemos que mejor nosotros alabar el nombre del Señor. Bendecir su santo nombre. Honrar el nombre del Señor. Celebrar su presencia. Expresar ese cántico para el Señor. Nosotros cantamos allá en San Salvador aquel himno que dice, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Y se canta con alegría. Los hermanos aplauden, los hermanos danzan en alegría, expresando de veras delante del Señor la obra que Él hace constantemente en nuestras vidas. Nos regocijamos con cántico. Y por último dice, Dios nos pondrá por alabanza
y renombre. ¿Qué versículo es ese? El versículo 19. Vea conmigo cuando dice el versículo 19. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Es que Dios es experto, hermanos, en hacernos sentirnos bien, en levantar nuestro ánimo. Dios es experto en que de pronto, aunque hemos estado caídos, cabizbajos, aunque hemos estado quizás desalentados, Él de pronto pone en nosotros un cántico nuevo. De pronto Él nos levanta, nos anima, está con nosotros. Estos días llegó el hermano Noé, les cuento, allá se fue para estar con su mamá, unos sus 15 días. Y cuando él llega, encuentra a la hermana Luisa, mi mamá, así como que es gallinita accidentada. 95 años tiene. Pero hay a ella, de pronto, que ya no quiere caminar, que no quiere lavar, que no quiere comer, que no quiere pasear, todo lo terminado en ar, no quiere. Y se le queda viendo a una silla de ruedas. Pero mi hermano Juan Pedro le dice, no se vaya a sentar en silla de ruedas, le dice. Porque si se sienta en la silla de ruedas, no se va a querer levantar después. Y ya hace el ánimo. Pero cuando llega el hermano Noé, miren, hasta los ojos se le abren más. Y se siente ella motivada. Y más que el hermano Noé dice, mamá, la voy a llevar al pollo campero. La voy a llevar a la playa. Ya va agarrando ánimo. Como cuando le están inflando la llanta a alguien. Ya va agarrando ánimo ella. Ya se levanta. Y ya comienza a mandar, comienza a ordenar. Y comienza a regañar también. Lo regaña uno. ¿Se han fijado ustedes, hermanos, que hay mujeres celosas? Bueno, aquí gracias a Dios que nadie es. Pero como cuando los ánimos están más fuertes, más celosas se ponen también. Pues cuando llega el hermano Noé, ella agarra ánimo. Y entonces de pronto le tomé una foto. ¿Saben dónde estaba? En el mar, en la playa, con las olas. Ahí, y ella me había dicho, ya nunca voy a ir a las playas. Espérese, cada vez que venga su hijo Noé, allá lo va a tirar. Agarró fuerza, agarró ánimo. Pues queridos hermanos, cuando Dios visita nuestra vida, aquí utiliza el Señor unas frases bastante claras. Pero dice que nos salvará, y salvará, dice, a la que cojea. La que cojea, ¿quién es? La que ya no puede caminar, el que ya no puede caminar. ¿Habrá alguien entre nosotros hoy que anda cojeando? El Señor le va a sanar. ¿Habrá alguien que este frío le está generando problemas en las coyunturas y anda todo? Porque el Señor le va a ayudar. Amén. Recogeré, dice, a la descarriada. No, aquí no voy a hablar mucho, pero ¿habrá alguien descarriado? ¿Alguien que andará por un mal camino? El Señor le va a ayudar para volver al camino. Dice, lo pondré por alabanza y por renombre. ¿Qué significa eso? Lo pondré por alabanza y por renombre. Quiere decir que nos va a poner por ejemplo. Y el Señor va a decir, no hay otro como mi siervo fulano de tal. Y uno se da cuenta que eso no es del todo cierto. Pero eso es lo que Dios hace en nosotros, hermanos. Él nos levanta el ánimo. Él nos ayuda.
Él nos hace seguir adelante. Por eso dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Porque nuestra vida en el Señor es una vida de victoria. Aleluya. Alabe al Señor, porque de Él vienen nuestras fuerzas. De Él vienen nuestras fuerzas. ¿Habrá alguna persona aquí que en su trabajo, en su lugar de trabajo, ha pasado quizás por un momento de desaliento, de desánimo? Que quizás el jefe o los compañeros a lo mejor generaron una herida. Miren, hermanos, tengan confianza. Ya eso va a pasar, ya eso va a pasar. Mantengamos nuestra fe en el Señor. Y llega el momento cuando Él mismo nos levanta, el Señor nos ayuda. Y ahí vemos que de pronto el jefe mismo hasta nos aumenta salario. De pronto los compañeros nos celebran el cumpleaños. De pronto, cuando han habido momentos difíciles, todo aquello cambia. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos levanta. Y aquí dice este versículo, ¿cuál fue el que leí? El 19. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Esta profecía fue dicha particularmente a Jerusalén, a Israel, en un momento de crisis. Pero miren, han pasado más de 2.000, 3.000 años quizás, 2.600 años de esta profecía. Sepan que Israel todavía es una nación de renombre. Chiquitito ese país. Los que no han ido, procuren no morirse sin ir a conocer Israel. Vayan a que sea a meter los pies en el mar Mediterráneo o en el mar Muerto. Métanse en el mar Muerto. Vayan, gástense ese dinero que han ahorrado, porque de todas maneras no se lo van a llevar. Visiten la Tierra Santa. Pero quiero decirles que esa profecía fue dicha para ellos. Y hasta hoy es una nación puesta en alto. Así es también esa palabra para nosotros. El Señor nos pondrá en alto. Y tenemos la linda promesa que un día el Señor viene por nosotros. Aunque la profecía de Sofonías es fuerte y nos habla del día espantoso, del día de ira, del día de la prueba, el día de fuego. Pero a nosotros el Señor nos levantará. Estamos en sus manos protegidos. Venga lo que venga, cualquier situación que se dé, usted y yo estamos seguros en las manos del Señor. Por eso hoy, buenas noticias. Celebremos, el Señor está con nosotros. Le damos un aplauso al Señor. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Voy a llamar al hermano Benjamín que me dé un tono. Cuando el hermano Benjamín estaba en El Salvador, no tocaba teclado. Lo tocaba, pero no era tecladista. Pero aquí vino a aprender. Y aquí el Señor lo está usando, gracias a Dios. Yo me lo quisiera llevar para allá. Pero él no se quiere ir. Pero de todas maneras Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, ¿verdad? Se ponen en pie y cantemos ese coro que dice: estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí.